Una de esas movidas extrañas de Dios que Dios suele hacer y que en un principio no podemos comprender, Dios le ordena a uno de los protagonistas de la historia de hoy, al profeta Oseas, que se case con la que sería la otra protagonista, la meretriz, o si lo prefiere, la trabajadora sexual Gomer. Gomer era una consumada trabajadora sexual que estaba lejos de querer dejar su profesión. Y por estas razones que este matrimonio suena un poco descabellado, porque déjame decirte que como en todas las cosas de Dios había un motivo extraordinario y muy claro para este mandato ordenado al profeta. Es necesario decir aquí que Dios ama por igual a todos los que le han recibido sin importar cuál sea su falta, fallo o defecto. La prostitución no es un pecado más grande que la mentira o que ningún otro pecado, con la excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no tiene perdón. Ante los ojos de Dios, todos los pecados son igualmente transgresores. Dios creó el oficio de profeta para edificar, exhortar y consolar, pero también los profetas llevaban los mensajes de Dios al pueblo, tales como: ¿quién habría de ser su próximo rey o reconvenirlos cuando estos empezaban a alejarse de Dios y tener ídolos? Aunque para Oseas la orden de Dios de casarse con una trabajadora sexual en ejercicio no era nada fácil de cumplir y a la larga sufriría mucho con esta mujer, se dispuso y contrajo nupcias con Gomer, nombre que significa hasta aquí llegamos, refiriéndose esto a que Dios estaba cansado de la infidelidad de Israel y por tanto no iba a seguir insistiéndole para que se volviera de sus pecados. Sepas que todos los nombres de personas tienen un origen y un significado, así como el que reciente mencioné. Te invito a que le hagas una búsqueda del tuyo para que te enteres del origen y significado. Y por qué no, para que en adelante tengas cuidado con los nombres que le vas a dar a tus hijitos. Dios usa a los profetas para llamar la atención del pueblo acerca de temas importantes, pero el pueblo de Israel de la época de Oseas había cauterizado su oído, o si lo prefieres, tenían sus conciencias cauterizadas y se habían ido detrás de ídolos olvidando a Dios, y por lo tanto se encontraban en una espiral de descendencia hacia la inmoralidad. Y sepas que solo la santidad nos permitirá mantenernos firmes moralmente. Nuestro nivel de inmoralidad es directamente proporcional a qué tanto hemos sacado a Dios de nuestras vidas. Cuanto más sacamos a Dios de nuestro diario vivir, más inmoral nos volvemos, no solo como individuos, sino como nación. Fue por la ceguera espiritual del pueblo que Dios tuvo que recurrir a una nueva estrategia para hacer que esta gente contumaz se diera cuenta de su depravación moral, pues habría Dios de entregarlos en manos de sus enemigos, los babilonios, sirios y asirios, los cuales no solo los despojaron de su tierra Israel, sino que los hicieron sirvientes, además de esparcirlos por toda la faz de la tierra. Entonces fue aquí donde Dios le ordena a su profeta que haga una cosa muy extraña, es decir, que se case con una prostituta. Pero Dios lo hacía con la esperanza de que la gente entendiera y se liberaran del juicio de Dios. Juicio que, como ya hemos explicado anteriormente, Dios tiene que aplicar debido a su santidad. La estrategia de Dios consistía en hacer un paralelo de la relación de Oseas con su esposa, la cual estaba entregada a la inmoralidad, y por otro lado, la relación de Dios con un pueblo igualmente lleno de infidelidades hacia Él. O en otras palabras, que la fidelidad con nuestro esposo o esposa es igual a nuestra devoción a Dios. La idolatría es equivalente entonces al adulterio, ya que Cristo llama a su esposa a su iglesia. De la misma manera que le somos infieles a nuestro cónyuge, asimismo ve Dios que le somos infieles a Él cuando nos vemos atraídos por ídolos. Debes entender que así como es imposible ser medio fiel o medio infiel, de igual manera o somos fieles a Dios o no lo somos. Y dejemos que sean las Escrituras las que lo digan. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Gomer, después de casada, se fue con otros hombres, pero Dios le dijo a Oseas: ve y búscala y haz que regrese de nuevo contigo a tu casa. Fue de esa manera que todos los del pueblo se burlaron de Oseas al ver cómo traía de vuelta a la casa a su esposa adúltera. Y fue aquí donde Oseas aprovechó y abrió los ojos del pueblo y les dijo que lo que le estaba pasando a él no era más que un retrato de lo que el pueblo le estaba haciendo a Dios. Se prostituían con ídolos y cometían adulterio sin importar su actuar. Dios les perdonaba y les seguía dando la oportunidad de que rectificaran su acto inmoral. Dios nos cela no en forma egoísta, sino que Él sabe que cuando nos alejamos de Él vamos a sufrir. Las Escrituras lo dicen muy claramente. ¿Qué no sabéis que el Espíritu de Dios os anhela celosamente? Si en un matrimonio no hay fidelidad, no hay nada. De igual manera con Dios, si no le somos fieles, tampoco hay nada. Lo que hace que un matrimonio funcione es la santidad. La santidad es la plataforma donde nacen todos los atributos de Dios. Dios es justo porque es santo. La fidelidad de Dios es por su santidad. La misericordia de Dios es santa. De la misma manera, si nos conservamos santos, entonces se desarrollará una comunión muy especial con Dios. Las Escrituras nos dicen que Dios es santo, santo, santo. Nunca leerás que diga que Dios es amor, 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 o fiel, fiel, fiel. Por causa de su santidad, Dios nos ama, y por causa de esa misma santidad, Dios nos tiene que juzgar. Pues el amor de Dios no es sentimental, sino santo, y por lo tanto no puede detener el juicio por siempre. Dios espera y espera y espera, pero llega un momento donde su santidad lo obliga a actuar. Y déjame decirte que a Dios no lo mueven las promesas que le hagas a Él, o que camines con arroz en el interior de tus zapatos, o que te autolaceres con un látigo. Lo único que mueve a Dios es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios espera por nuestro regreso hacia Él, pero su paciencia tiene límites. Y si te preguntas cómo yo sé esto, la respuesta es que lo sé porque este caso ya está descrito en la Biblia. Cuando venga sobre ti tribulación y angustia, me llamarás y no te responderé. Escuchen bien eso, no te responderé. O sea que no creas que Dios es tu sirviente o tu genio de la lámpara. Dios algunas veces se niega a responder. Si te enseñaron que Dios siempre responde, eso no está en ninguna parte de la Biblia. Al contrario, las Escrituras son muy claras en decirnos que una vez Dios ve que no hay un compromiso en ti y que escogiste el pecado y no a Dios, Él cerrará sus oídos a tus súplicas hasta que vea un arrepentimiento sincero. Pero si en uso de tu libre albedrío o libre voluntad, en lugar de arrepentirte, te llenas de soberbia y te entregas a pasiones vergonzosas, sepas que no puedes contar con Dios, porque por tu pecado será imposible que Dios se acerque a ti, porque entre el pecado y Dios no puede haber ninguna comunión. Dice las Escrituras: me dijo Dios, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica, entendiéndose aquí fornicación por la fornicación espiritual, adorar a otros dioses. Tu coche, tu dinero, tu casa más que a Dios. Es necesario aclarar que todas estas cosas no son malas, ni el dinero lo es, sino el amor a ellas, sean más grandes y sublimes que el amor a Dios. Y continúa Dios hablando. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Así pues, mis hermanas y hermanos todos, por causa de su santidad, Dios se ve obligado a juzgarnos después de darnos muchas oportunidades. Dios es santo, 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 eso sí, pero no es paciente, 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 eso no.
Para aquellos que creen que se van a arrepentir un día antes de morir, sepas primero que podrías perder tu vida dentro del siguiente instante o mañana sin ningún aviso. Y si de todas maneras supieras que vas a morir mañana y te arrepientes hoy después de haber engañado voluntariamente a Dios durante toda tu vida, tengo eso sí que informarte que de Dios nadie se burla y tu plan no surtirá efecto. No se engañen, de Dios nadie se burla. Por último, si te parece conveniente, dale pulgar arriba y suscríbete. Y si lo que quieres es saber más acerca de esta historia, puedes leerla con más detalles en Oseas capítulos 1, 2 y 3. Muy bien, mis amados, Dios le te bendiga a ti y a los tuyos y nos vemos la próxima oportunidad.